ese milagro esta mañana y que para tu gloria podamos entender, Señor, nuestra realidad delante de ti, nuestra condición delante de ti, nuestra posición delante de ti. Señor, son tiempos oscuros, tiempos difíciles en los que hoy estamos viviendo, son tan oscuros, Dios. Pero solo con tu ayuda podemos, Señor, mantenernos firmes en Cristo Jesús. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a seguir haciendo y sigues obrando en cada corazón. En Cristo Jesús. Alce su mano al cielo y dígale, Señor, aquí estoy delante de ti. Habla a mi corazón. Como un día hiciste mientras Pablo predicaba en Atenas. Tu palabra dice que tú abriste el corazón de Lidia. Abre mi corazón para ti esta mañana. Díselo a Dios de todo corazón. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Señor, gracias por aquellos que de corazón te han invocado. Y que de corazón te han dicho que tú abras sus corazones, Señor. Lo necesitamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Le invito a abrir su Biblia y leamos solo un versículo, Mateo 16, versículo 18. Y se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios. Donde Jesús por primera vez va a revelar a su iglesia y va a hablar de la iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia. Esta mañana mi nieta me preguntó y me dijo, abuelo, ¿quién creó la iglesia? ¿Quién la creó la iglesia? Y le dije, nieta, la iglesia fue creada por Jesucristo. Mateo 16, 18. Amén. Dice la palabra de Dios, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pueden acomodarse. Jesús había hecho una pregunta diciendo, ¿quién decís que soy yo? Y muchos decían, tú eres Juan el Bautista, otros le decían, tú eres Elías, otros le habían dicho, tú eres Jeremías, otros, tú eres un profeta. Pero Pedro, mire, aquellos que están siguiendo las enseñanzas que estoy dando en italiano, que hoy no le he dado, de 15 minutos, hablé la semana pasada sobre que nosotros contamos con la revelación, pero que no basta, que es la revelación, la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos iluminación y necesitamos inspiración. Esto fue lo que Pedro experimentó. En aquel momento Pedro fue iluminado y fue inspirado para dar una respuesta que ni él mismo estaba siendo consciente de la operación que Dios estaba causando en su mente, en su corazón y a través de su boca. Y por eso él responde, cuando él dice, tú eres, el versículo 16, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le revela, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y entonces viene el versículo que hemos leído, donde él dice sobre la declaración que había hecho Pedro, o sea que sobre Cristo, que es la roca, que es el Hijo del Dios viviente, dice, edificaré mi iglesia. Y por primera vez el Señor va a revelar un nuevo programa que lo llama iglesia.
Hoy vivimos, pero hay algo que Él promete a su iglesia. No solo que Él la va a edificar, sino que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Y usa un término militar. Dice prevalecerá. Esto significa alguien que domina, alguien que vence, alguien que toma el control. Y la Biblia dice que Jesús dijo que ni el mismo infierno iba a prevalecer contra su iglesia y que él mismo le iba a edificar. Hoy vivimos en una confusión tremenda con respecto a la iglesia, porque vivimos en un tiempo de apostasía. Por lo tanto, en este tiempo, hoy a cualquiera se le dice hermano, hermana. Bueno, cuando fue la reforma, comenzaron a nacer muchas denominaciones, con Lutero por ahí y todo lo demás, sabemos, unos comenzaron a llamarse bautistas, otros metodistas, otros calvinistas, bueno, tantas cosas, pero los pentecostales se aferraron a una doctrina, los bautistas a otra, los metodistas sobre la santidad, sobre el bautismo, sobre la salvación que no se pierde, sobre otros con respecto, no, porque yo hablo lengua, soy más espiritual que ti. Bueno, han comenzado a surgir tantas denominaciones, pero aquí no vamos a hablar de denominaciones, aquí vamos a hablar para identificar la iglesia. La iglesia, hermano. Por eso la Biblia dice, yo edificaré mi iglesia. Si usted lee bien, hermano, él dice mi iglesia. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. La iglesia le pertenece a Cristo. Amén. Tiene que estar claro, hermano. Tenemos que tener ese sentido de propiedad, de saber a quién yo le pertenezco. Amén. ¿Y de quién soy yo, hermano? Ahora vamos a empezar a ver cómo el Señor edifica a su iglesia. Cristo había caminado con los discípulos, los apóstoles, por 3 años. Les había hablado, les había revelado todo lo que estaba escrito de él que se tenía que cumplir. Pero ellos habían entendido, no habían entendido. Cuando Cristo resucita, Cristo comienza a aparecérseles a ellos. Eso es edificar la iglesia. La primera labor, como Dios revela en su palabra, que edifica la iglesia, es que todo aquel que es iglesia, Cristo mismo se le revela. Cristo mismo se le aparece. Y el Cristo resucitado comienza a aparecérsele. Vaya conmigo al libro de Juan, como ejemplo, cuando estaban tan atemorizados, llenos de miedo los discípulos que habían caminado con el Señor, lo habían negado, lo habían traicionado y estaban llenos de miedo. Desde el versículo 19, Jesús se aparece a los discípulos. Capítulo 20, Juan 20 del 19, vamos a leerlo hasta el 23. Y subraya en su Biblia la palabra aparece. Todo aquel que es iglesia y que Dios lo está edificando, Jesucristo mismo se le aparece. Y dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y subraya ahí la palabra, por miedo. Tenían miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, le mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, se llenaron de gozo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu, sopló. A quienes remitieres los pecados,
les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esta es la primera evidencia cómo Dios edifica a su iglesia. ¿Qué hace? Se les revela directamente, se les aparece. Y fue lo que comenzó a hacer con sus discípulos después que resucitó. Uno por uno empezó a revelárseles. Conocía sus miedos, sus temores, conocía sus dudas. Estaban llenos de incertidumbre, de inseguridad. ¿Y ahora qué hacemos? Estaban escondidos. Pero ¿sabe? Dios nos conoce, hermano. Dios sabe quién está aquí por curiosidad. Quién está aquí y ha venido con una buena motivación y otro con no muchas ganas. Pero ¿sabe? En medio de todo eso, Dios sigue apareciéndose y llamando al hombre. Conocía que estaban ahí. En otras palabras, este miedo, esta inseguridad, esta incerteza demostraba que ellos no tenían convicciones seguras en su corazón. Todavía no había nacido la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y comenzó a edificarla con ellos. No solo revelándoseles, no solamente llenándolos de autoridad y mandándolos al mundo, sino que antes de eso sopló sobre ellos y los llenó del Espíritu Santo. Y les reveló que ellos iban a poder tener esto a quienes remitieren los pecados. Dice, les son redimidos. Esto lo interpretó la Iglesia Católica y se inventó la confesión. Y entonces el sacerdote es el que puede perdonar pecados. Pero eso no es lo que está enseñando. Poco a poco vamos a verlo. El primer paso, por eso que cuando dos de los discípulos iban corriendo a Emaús, también se les apareció. Y ellos no lo reconocieron. Hasta que cuando iban a bendecir la mesa, porque le insistieron, quédate con nosotros, porque en el camino se les apareció y les dijo, ¿de qué estáis hablando? Que eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. Han matado a Jesús, que nosotros creíamos. Dejaron de creer. Tremendo. Perdieron las esperanzas. Por eso estaban escapando de Jerusalén, huyendo de Emaús. Y el Señor empezó a hablarle de las Escrituras. Y la Biblia dice que mientras les hablaba las Escrituras, ardían sus corazones. Y cuando Jesús, mire lo que es, ¿no? El velo. Tenían un velo todavía. No lograban reconocer al Maestro que había caminado con ellos 3 años. Hasta que Cristo no se te revela directamente, tú tienes un velo. Tú puedes ser un religioso, puedes conocer Biblia, puedes cantar coritos, puedes venir a la iglesia, pero hasta que Cristo no se te haga real, el Cristo resucitado no se te revele a tu corazón, tú no logras verlo, reconocerlo como el Mesías, como tu Salvador, como tu Redentor. María fue al sepulcro al 3er día. ¿Sabe qué encontramos en la Biblia? Una pasión en las mujeres por Cristo más que los varones. Pedro y los discípulos escondidos, otros huyendo a Emaús, todos escapando. Pero hubo unas mujeres que no escaparon. Al 3er día, en la mañana, María Magdalena, donde habían salido 7 demonios, la madre de Jesús, aleluya, y otras mujeres fueron al sepulcro. Su corazón latía por Dios. Y la María, en la que habían salido 7 demonios, cuando vio la piedra removida, empezó a llorar. Y un hombre se le apareció por ahí, sin saber que, hermano, era un ángel. Y ella creía que era el que cuidaba las tumbas por ahí. Le dice, dime, ¿dónde lo has llevado? Le hace una pregunta. Y sin embargo, en su lloro, el Señor se le revela. Se le quitó el velo.
¿Y saben por qué lo reconoció? La llama por su nombre. María, ¿por qué lloras? ¿Saben que cuando Dios se te revela, Dios te llama por nombre? Y así empezó Dios a edificar su iglesia. Todo aquel que es iglesia, hermano, Cristo se le revela a su corazón. Le quita ese velo. Lo libera de su duda, de su miedo, de su temor, de su incredulidad, de todo. De tal manera, hermano, que usted tiene que identificar si Cristo de verdad se le ha revelado a usted. Y no es solamente un religioso, sino que en verdad usted ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Esa es la realidad, hermano. Porque aún las mujeres, cuando regresaron contentas con el mensaje, vayan y díganle a los apóstoles y a Pedro que voy delante de ustedes a Galilea, que los espero allá. Pedro le creyó. Los apóstoles le creyeron a María. Se fueron corriendo, vieron, pero se fueron después de donde hemos leído capítulo 20, llenos de miedo de los judíos. ¿Y saben qué hizo el Señor? Vuelta se les apareció a ellos. Uno por uno se les comenzó a aparecer, porque estaba edificando su iglesia. Y después vemos aquí el segundo paso, hermano, que después que lo libera de su miedo, todo, porque aún a Tomás faltó un día a una reunión. Y cuando fue a la próxima reunión, los encontró gozosos, porque aquí dice que después que Jesús se les aparece, gozosos, porque si usted sigue leyendo el versículo 24, 25, 26 de Juan 20, ahí en la próxima reunión estaba Tomás. ¿Cuántos Tomás hay aquí? Siempre habrán Tomáses en la iglesia, hermano. ¿Ah? Y el Señor cuando se le aparece, porque Tomás dijo, yo no creo. Sí, el Señor vino, se nos apareció, por eso estamos gozosos. Él es el Mesías, Él es el Cristo. No. Si yo no meto mi dedo en su llaga, mi mano en su costado, yo no creo. Tremendo, ¿eh? Y el Señor, ¿sabe que el Señor escucha cada palabra que sale de nuestro corazón? Y en la próxima reunión que estaban los discípulos, estaba Tomás. Algo maravilloso es que, mire, donde el Señor aparece, usted tiene que estar en una iglesia donde el Señor esté. Porque hay en muchas iglesias donde el Señor no está. ¿Sabe por qué? Porque no es su iglesia. Iglesia es todo iglesia es todo. Hoy como hoy vivimos en megas iglesias. 5,000, 10,000. ¿Usted cree que todos esos son salvos? Que todo eso el Señor se les ha revelado. Que todo eso son iglesias. No, hermano. Iglesia es todo aquel que de verdad ha tenido una revelación directa con Cristo, donde Él se le ha aparecido. No porque a usted me gusta la cultura cristiana, me gusta cómo cantan, viven, cómo comen juntos, cómo se reúnen. Y hay muchos que solo adoptan la cultura cristiana. Me gustan los coritos. Hasta los mundanos a veces cantan los coritos. ¿Sí o no? Sí. Y por eso son cristianos. Cristiano no es cualquiera, hermano. Cristiano es aquel que forma parte de la naturaleza divina de Cristo. Porque Cristo se le ha hecho real en su vida. Después, vemos aquí a un Tomás que le dice, porque me has visto, has creído. Y ahí el Señor dio una bienaventuranza. Bienaventurados los que no viendo creen. ¿Usted ha creído? Solo 4 han creído. ¿Usted ha creído? ¿Sabe? El verdadero credo tiene que ver con una revelación. Usted no puede decir que ha creído en Cristo si Cristo no se le ha revelado a su corazón. Porque hay muchos que creen en doctrinas, saben Biblia,
Hermano, pero no, va más allá, va más allá. Mira el segundo paso que podemos ver aquí. Es que Él se les apareció en medio. ¿Sabe que dónde está el Señor? Donde está su iglesia. Porque Él dice, donde están 2 o 3 congregados. Oiga, el Señor en su sabiduría no habló de multitudes. Habló de pocos. Basta que sean 2. Basta que sean 3, pero a los cuales yo me les he revelado, que de verdad son mi iglesia. Ahí yo estoy. Aquellos que de verdad tienen un corazón apasionado, enamorados por mí, que están dispuestos a obedecerme, a sacrificarlo todo. Y ahí es donde, mire, todo aquel que es iglesia, sucede una transformación, una metamorfosis, un cambio. Usted no me diga que usted es iglesia, que usted es cristiano, y cuántos años tiene, y sigue siendo el mismo. Sigue siendo igual, no cambia. Pero usted se cree iglesia. Por eso es que aquí, hermano, vemos una liberación. Jesús se les aparece a ellos. Y ellos experimentaron un cambio. El miedo se les transformó en gozo. La duda se les terminó. Dejaron de huir. Se llenaron de convicción, de seguridad, a tal punto que todos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Ese es un cristiano. No se avergonzaron más, no lo negaron más, no se escondieron más, no escaparon más. ¿Sabe por qué? Se les reveló. Los liberó del miedo, de la duda, los cambió, los transformó. Los hizo hombres y mujeres de verdad cristianos como su iglesia. Estaba edificando su iglesia. Otra evidencia más, que no solo se les revela, que no solo los cambia. Amén. Liberándolo de muchas cosas. El tercer paso es que dice aquí, ellos reciben una comisión. El versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Todo aquel que es iglesia de verdad, ¿sabe qué? Cuenta con una autoridad delegada de parte de Dios para seguir el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y eso, hermano, se llama dependencia total. Usted no me diga que es cristiano y que es iglesia, pero usted es individualista. Usted quiere hacer las cosas a su manera, cuando quiere, cuando puede. No funciona así. Usted no se involucra con el cuerpo de Cristo. No funciona así. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo, donde las coyunturas están unidas, donde los miembros colaboran unos con otros, donde todos experimentan una misma vida, porque están unidos a la cabeza y manifiestan, este cuerpo manifiesta la vida que está aquí en la cabeza. La cabeza puede tener una vida y el cuerpo puede tener otra. Su cabeza tiene una vida y su cuerpo tiene otra. No funciona así. Si usted es iglesia y usted es cuerpo de Cristo, usted como miembro del cuerpo de Cristo, usted en su vida se va a revelar la vida de la cabeza, que es Cristo. Usted va a reflejar a Cristo. Usted va a amar la iglesia de Cristo. Usted se va a involucrar con la iglesia de Cristo. Usted no es solo un visitante. Usted no es solo uno que hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia. Después como que se le acabaron las ganas.
Ahora sí me comprometo. Después como que, ya no quiero comprometerme. No funciona así. Usted sabe que usted ha recibido una delegación divina del cielo de parte del mismo Señor. Y usted no lo abandona. Usted se involucra. Usted forma parte. Bendito sea el Señor. Y usted cuenta con la autoridad del Señor. Porque usted va a aprender a vivir dependiendo de Él, sumiso a Él. Y su corazón va a estar en los propósitos eternos de Dios. ¿Están aquí? Dígame. Si usted está recibiendo, diga amén, Señor. Mire, todo aquel que es iglesia ha entendido que vive para la gloria de Dios, no para sí mismo. No busca cargo, no busca fama, no vive para sus intereses, no vive causando problemas, no busca la aprobación de los hombres, porque sabe quién se le reveló, quién lo liberó, quién lo delegó, y el otro paso, quién lo llenó del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la Biblia aquí, mire, esto es como que se repite en la creación. Cuando Dios formó al hombre, por eso Cristo es el postrer Adán. Por eso es que Cristo vivió una vida perfecta, justa, santa, porque era el postrer Adán. Su vida pasada, en la encarnación, reflejaba la vida que tenía que haber vivido el primer Adán. Porque Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Me estoy explicando, hermano? Por eso es que la muerte no encontró en él pecado y lo soltó. Y así él como hombre venció al diablo, venció al mundo y venció al pecado. Y por eso es que en la resurrección se le dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad, esa autoridad, ese poder se lo estaba delegando ahora a ellos. Cristo estaba edificando su iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Estos son los pasos, hermanos, para que usted se identifique si usted es iglesia o no es iglesia. Hágase usted pregunta a su corazón, de verdad. ¿Usted ha tenido esa revelación directa con el Señor en su vida? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted ha experimentado la liberación de su ego, de su yo, de su orgullo? Usted ya no vive para usted mismo. Usted ahora cuenta con la autoridad, con una gran comisión de cumplir. Usted vive amando a la iglesia, sumiso a la iglesia también, colaborando. Usted ha recibido el Espíritu Santo, porque así como le dije, cuando Dios creó al hombre, lo creó y Dios se inclinó y con sus manos le dio forma, pero tenía la silueta no al hombre. ¿Cuándo fue que el hombre recibió vida espiritual? Con el soplo de Dios. Cristo aquí está repitiendo lo que el Padre hizo en la creación. Se le revela a los discípulos y Él va a crear su iglesia así, con el soplo, llenándolos del Espíritu Santo. Si usted es iglesia, usted cuenta con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que lo va a educar, lo va a capacitar, lo va a ungir, le va a dar sabiduría. El Espíritu Santo va a transmitir a su corazón el sentir de Cristo, el operar de Cristo.
Y usted se va a mover no por su propio sentir, sino porque Dios produce en usted su querer y su hacer por su buena voluntad. No porque usted es mejor que nadie. Parece que no están aquí. Esa es la realidad, hermano. Y mire, después le dice, después que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted cuenta con un espíritu regenerado. Y en ese espíritu es donde Dios se le está revelando. Es donde usted recibe, hermano, la orientación de Dios. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas. O sea, que su espíritu, cuando tiene el control, su mente ha sido renovada y está siendo renovada por esta palabra. Su voluntad también está siendo sumisa a la voluntad de Dios. Dios está trabajando en su conciencia y habla por su espíritu a su conciencia para orientarlo. Por eso Pablo decía que él se esforzaba para vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ah? Y en Romanos 9:1 dice, y el Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia. ¿Saben? Esas son las operaciones del Espíritu Santo en el que es iglesia. En su mente, en su voluntad y en su conciencia. Vienen renovadas. Dígame si está aquí. Trato de resumirlo esto. Versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Está hablando personalmente. Después que los llena el Espíritu Santo, les dice, ustedes por causa mía van a ser odiados, vituperados. En otras palabras, van a ser así como hicieron conmigo. Me siguieron, me persiguieron. Por eso, hermanos, la iglesia vive con un corazón sano. Porque tiene este poder. A quienes remitieren los pecados les son remitidos. Quiere decir que todo aquel que a usted le ha ofendido, le ha herido, le ha calumniado, usted tiene el poder de perdonar la ofensa que le han hecho. Si usted es iglesia, usted tiene un corazón perdonador. Usted puede remitir los pecados de aquel que le ha ofendido, de aquel que le ha calumniado, de aquel que le ha herido. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado a usted ese poder de remitir los pecados. ¿Se acuerda del primer mártir de la iglesia? Esteban. Mientras se enfurecían porque él daba testimonio del evangelio con todo poder y autoridad, comenzaron a apedrearlo. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Cuando estaba orando por aquellos que lo estaban martirizando a él, tirándole piedra, insultándolo, les estaba remitiendo sus. Por eso ahora sí le dice, Padre, no tomes en cuenta. Estaba remitiendo. ¿Sabe qué? Esteban conocía esta palabra. Gloria a Dios. Vivía en esta palabra. Pero yo soy iglesia, pero vivo ofendido. Un hermano hoy no me cae bien. Es que no lo trago, pastor. Pero dice que es iglesia. Alguien que me ha ofendido, no logro perdonarlo. Ay, Dios mío, no sé qué hacer, pastor, ayúdeme. Es que no lo soporto. ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Remitir sus pecados. Perdonarlo. Estos son puntos
donde el Señor está enseñando para que nos identifiquemos con quién es iglesia. Si usted es iglesia, aleluya, usted vive con un corazón puro, sano, limpio. No es que vive resentido, ofendido, nadie me llama, nadie me saluda. Y la iglesia es un poco hipócrita. Usted no vive así. Si están aquí, díganme. Usted tiene un corazón que ama, que soporta, que redime el pecado de los otros. No le hago caso. No le da importancia a esas cosas, sino que le da valor a esta palabra. Qué lindo, ¿verdad? ¿Es usted iglesia o no es iglesia? Porque si usted es iglesia, hermano, usted vive sano. Porque en el cuerpo de Cristo